A continuación vamos a escuchar a la ponencia de Nuria Sánchez de Madrid, que ya la conocéis, es profesora de Filosofía de la Universidad Complutense, investigadora kantiana con innumerables publicaciones y es la principal investigadora y coordinadora del grupo de investigación Ginedis que ha hecho posible esta jornada. Así que, reiterando una vez más pues, nuestro agradecimiento por ello, vamos a escucharla. Bueno, pues muchas gracias, Germán, y muchas gracias en realidad a todos y todas las que habéis hecho posible que nos reunamos aquí, ¿no? en el círculo y con motivo de este proyecto que nos permite revisitar en realidad autores que quizá tenemos más arraigados en la tradición literaria, y eso tiene todo el sentido, pero creo que merece la pena explorar también qué nos tienen que decir desde el punto de vista de la transformación de las formas sociales, las transformaciones del vínculo social. Creo que Schlegel es un autor muy fructífero al respecto. Y bueno, por poner un poco encima de la mesa algunas claves hermenéuticas, pues para mí la lectura más o menos tangencial, por supuesto, que Hannah Arendt hace en su biografía tan peculiar de Rael van Hagen, de un autor como Schlegel, pues ha sido un poco, digamos, el detonante, ¿no? del tipo de lectura que voy a presentar aquí, ¿no? Traigo el texto escrito, espero que lo pueda encajar en aproximadamente 40 minutos, no más, y bueno, pues tiene como título, como aparece en programa, Distancia irónica y vulnerabilidad normativa, Friedrich Schlegel como pensador de la exclusión social. Dorothea Mendelssohn, más tarde Veit, más tarde Schlegel, relató en una carta dirigida a su hija el 21 de octubre de 1799, Germán lo recuerda en su estudio introductorio de los cuadernos literarios, la jocosa risa que embargó al círculo de Jena al leer la sentimental celebración del binarismo genérico y de la eticidad rural cristiana en el poema del mismo año de Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke. Leo unos versos que aparecen en este poema de Schiller, donde se celebra, digamos, esa armonía de la sociedad, de las formas civiles con la propia naturaleza. Pues donde lo severo, dice Schiller, con lo tierno se apareó, lo fuerte con lo suave, bueno es el son que de ahí nace. Y más tarde, me salto unos versos, la pasión huye, perdure el amor, el fruto aparezca, marchita la flor. Fin de la cita, ¿no? de la canción de la campana de Schiller. Versos como estos permiten sospechar la decepción y el desprecio que los intelectuales, varones y mujeres, que quizá no es poco, para la época de la Frühromantik, debieron experimentar hacia un canto que celebraba la paz y la concordia como estados derivados del discreto encuentro entre lo masculino y lo femenino, la naturaleza y la ciudad, el pueblo y la aristocracia. Quien se sirviera de la poesía para defender semejantes valores solo podía malversar su lucidez, desoyendo su capacidad, la capacidad de la poesía misma para convertirse en interesante, un término clave, ¿no? para entender la propia poética de Schlegel. Rasgo que, a diferencia de la distancia desprovista de interés, ¿no? que caracteriza lo bello clásico, entendido a la luz de la crítica del juicio kantiana, exige una receptividad, cito directamente a Schlegel, una receptividad individual, incluso a veces un estado de ánimo momentáneo de la misma, ¿no? La poesía interesante, esa distinción, ¿no? del objetivo, lo interesante, que como se recordaba ayer también tiene tanto que ver con la distinción ingenuo-sentimental. En el caso de Schiller, ¿no? hay una tensión evidente aquí entre los dos autores, entre las dos poéticas. Lo interesante siempre te habla de tú a tú, es decir, siempre te interpela directamente, ¿no? Y aquí quizá pues una nota que podemos empezar a señalar y a destacar y que es muy ambigua, pues es que claro, eso, digamos, eso que resulta interesante, ¿no? para la poética de Schlegel, pues también lo asociamos al objeto de consumo contemporáneo, ¿no? Quizá ahí encontremos una vía, digamos, para actualizar o para
para, incluso sin caer, por supuesto, en lo anacrónico, encontrar cierta pervivencia de los términos schlegelianos. No en vano, cuando la poesía se propone enlazar lo ideal y lo real de un modo no mimético, se convierte en poesía trascendental, como reza el fragmento 238 del Ateneum. Entonces la forma deja entrever la sombra de una infinitud que cae del lado del sujeto, no solo para confirmar la autoría humana que subyace a todas las formas, sino también para preparar la itinerancia de las mismas a lo largo del territorio de la historia, a saber, ese museo de la subjetividad en el que finalmente Friedrich Schlegel acabará sintiéndose como en casa. La tarea latente en ese vínculo entre lo infinito y lo finito requería cierta iniciación, a saber, descubrir en el lenguaje la más potente industria para parodiar las normas sociales y morales vigentes, solo comparable a la capacidad del galvanismo para despertar la electricidad animal acumulada por los seres humanos, por los seres vivos, perdón. El lenguaje pasaba a ser así el sensorium dei y, por tanto, el órgano más característico de la estética trascendental, en una línea que recuerda las tesis con que Johann Georg Hamann contestara a la reducción kantiana de lo estético a estrictos cauces formales de la afección del cuerpo y la mente por las formas de la exterioridad. Gracias al lenguaje, el infinito podía tocarnos y con él desplegarse la conversación infinita de los seres humanos, de nuevo varones y mujeres, que estos entablan desde el comienzo de los tiempos. ¿No es acaso una conversación animada la más elevada encarnación de la Sinnphilosophie? Esto es, lo más cercano a la divinidad para ese grupo de intelectuales conocidos como el Círculo de Jena, como también lo será para las mujeres judías a la intemperie de la vida social del Berlín, del Biedermeier, como Rael van Hagen. La buena conversación en la que participan seres humanos, pero también objetos cotidianos. Hay personas, pero también hay cosas queridas, objetos que digamos, pueblan el hábitat en el que se produce la conversación, confirma que siempre hablamos en fragmentos, pero que estos contienen lascas de una infinitud anhelada, sin obviar las conexiones que el propio mapa fragmentario acoge en su interior. Las famosas constelaciones de las que hablábamos ayer, ¿no? También, y que generan su propio sentido y que generan también un vínculo propio, específico con la época. Friedrich Schleiermacher, uno de los miembros del círculo, dedicará precisamente un ensayo sobre la teoría del comportamiento social, publicado en 1799, al arte de la conversación, cultivado en salones como el de Henriette Hertz, como clave hermenéutica de la época. En ellos ve una clave hermenéutica de la época. Pero proyectos, y aquí desvelo otra pieza importantísima de la lectura que presento aquí, que es Walter Benjamin, ¿no? Un autor, por otro lado, muy emparentado metodológicamente, creo, y si nos ceñimos a una obra como Rael van Hagen con Hannah Arendt. Proyectos como el Passagenwerk de Walter Benjamin resulta incomprensible sin el precedente del experimento literario liderado por los Schlegel, Novalis y Tieck y mujeres como Dorothea Veit y Caroline Michaelis, con el que reconocemos que el medio social constituye un mapa textual inabarcable de límites insondables que precisamente por ello ejerce una resistencia eficaz frente a la progresiva invasión de las formas del mundo por el fetiche capitalista, cuya abstracción realísima, algunas décadas más tarde, ocupará Karl Marx. Saber que nuestra tendencia inextirpable es volver legible lo otro que se nos enfrenta, consuela en parte frente al nihilismo, pero también delimita como fuerza la inviable clausura de toda interpretación. Ninguna es la última, ninguna, digamos, señala la última hora. Al fin y al cabo, la ley moral y las costumbres sociales se depositan en mandatos hechos de palabras y expresiones que circulan en las comunidades humanas, adquiriendo un cuerpo, por así decir, dialéctico, cuya sustancia solo es comparable a la energía psíquica que exhibe el apego que les tenemos. El germen, como tantos otros, de esta espiral subjetiva de comprensión de la normatividad ya lo había sembrado el propio Kant, el serio Kant, el soso Kant, al apuntar a que situaciones frecuentes en su época, como el recurso al aborto para interrumpir embarazos de hijos ilegítimos, de los llamados hijos naturales, que la sociedad sentía que se introducían en su interior como mercancía prohibida, cito literalmente un texto conocido para los especialistas,
pero quizá menos conocido para el público interesado, de la doctrina del derecho y precisamente de los comentarios, de las observaciones de Kant a las consecuencias que se siguen del principio de unión civil, de la existencia de una unión civil, o la práctica de duelo para dirimir litigios en los que estaba en juego el honor de dos sujetos varones, ¿no? Normalmente, solo podrían expulsarse del espacio social, dice Kant, estos abortos que en el fondo Kant comprende, porque Kant comprende esa presión social, porque se pone en el lugar de las mujeres y por tanto actuaría como ellas, prácticamente nos lo dice, es decir, esta presión social que genera el aborto de hijos naturales, de hijos ilegítimos, que produce el duelo, Kant sostiene que solamente un cambio de la opinión extendida en sociedad, es decir, solamente un cambio de ideología sería capaz, digamos, no un cambio normativo directamente de arriba a abajo, sino un cambio de abajo a arriba sería capaz de poner fuera de juego estos fenómenos que generan daño social, naturalmente. Solo podrían expulsarse del espacio social una vez que tales costumbres perdieran apoyo popular y conceptos como el mencionado honor, responsables de cosificar hasta extremos abyectos el cuerpo de las mujeres, perdieran su ardor guerrero. Si la percepción social del aborto y el duelo motivado por la defensa del honor cambia, subraya Kant en esos textos, la aparición de tales situaciones disminuirá hasta desaparecer, al no formar ya parte de las estructuras culturales hegemónicas. Me parece que este es un punto, una vía quizá demasiado abandonada por los especialistas en Kant, por los estudiosos de Kant, y merecería la pena también reconocer ciertas limitaciones de la teoría de la sociedad de Kant a la luz de estas capitulaciones, ¿no? de esta muestra de bueno, la ilustración como fenómeno tiene, digamos, grandes objetivos, pero la normatividad no puede impedir que se produzcan este tipo de abortos, como tampoco puede impedir que dos varones, si uno ha ofendido al otro, pues se tengan que batir en duelo, decidan batirse en duelo, ¿no? Me parece que esa es una gran manifestación de impotencia de la razón por parte de Kant, de impotencia de la razón ante algo que Kant tampoco entiende demasiado bien, que se llama sociedad. Y Kant nos dice que no lo entiende bien, es decir, no entiende cómo se produce esa presión social, pero esa presión se genera y modifica las decisiones y la vida de las gentes, ¿no? En su reseña sobre la paz perpetua de Kant, publicada en la revista Deutschland, editada por Reichardt, Schlegel enfoca también la intensa interacción entre política y consenso social de la mano de una crítica decidida del despotismo político, en tanto que agresión contra la voluntad general que solo puede constituir el pueblo, ¿no? En esta reseña dice cosas como las siguientes: el despotismo absoluto, sostiene Schlegel, no es ni siquiera un cuasiestado, sino más bien un antiestado, y aunque quizás físicamente más tolerable, constituye un mal enormemente mayor que la propia anarquía. Pues esta es solo una negación de lo políticamente positivo, mientras que aquel es una afirmación de lo políticamente negativo. Una distinción importante entre despotismo y anarquía, que creo que sobrevuela la entera reflexión filosófica y social de Schlegel, ¿no? que es peor, digamos, cuál es el mal menor, si nos ponemos a establecer un ranking, ¿no? entre despotismo, tiranía, anarquía, ausencia total de reglas, ¿no? Eso de lo que se le acusa muy rápidamente al primer romanticismo. Pero el camino hacia la voluntad general obedece, en una parte no menor, a la apertura de una conversación fructífera en el seno de la sociedad, capaz de generar dinámicas propias de una mímesis virtuosa que supera la identificación del sujeto de la actividad crítica con un individuo aislado. La actitud crítica coadyuva a eliminar del espacio civil la posición de esa negación de la política, liberando a las oposiciones binarias de su corsé categorial, por de pronto. Seguramente el Círculo de Jena encontró en la construcción de la conciencia en Fichte una prometedora puerta de salida a la opresión bajo la que el sujeto se encontraba en el umbral de siglo, ¿no? como ha sostenido en un reciente ensayo dedicado a este grupo Ripalda, ¿no? Este umbral de siglo protorromántico bajo una normatividad social generadora de una inmensa violencia ética que figuras como Caroline Michaelis y Friedrich Hölderlin, por ejemplo, padecieron con especial virulencia. Esa salida pasaba naturalmente por no tomar a Fichte al pie de la letra, sino entendiendo lo mejor de lo que él mismo había podido entenderse.
Como ocurre con cualquier autor, era preciso liberarlo de su propio marco de comprensión para descubrir las potencialidades latentes en su obra, entre las que destaca la infinitud abierta por esa Tathandlung. En efecto, la adopción como óptica preferente de una subjetividad que parodia la regla, al tiempo que confirma la imposición de ésta, convierte a la racionalidad en reflexión y a la vieja crítica kantiana en crítica textual y literaria, lo cual no es poco. La conciencia se entiende así como recipiente de una textualidad que se propone por de pronto no tanto entretener al sujeto, sino conformarlo y encajarlo en posiciones funcionales en el orden social. Benjamin cita en su Habilitationsschrift, el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, un extracto de las Vorlesungen de Schlegel, de 1804 a 1806, en las que se renuncia a la intuición intelectual del yo, sustituyéndola por el descubrimiento en la reflexión, de la mano de la reflexión, de una infinitud que la vida cotidiana no propicia experimentar. Precisamente por ello, el amante de ese experimento de suplantación y superación del binarismo genérico que es Lucinde, Julius, ¿no?, el varón de la pareja, declarará que el único objetivo a la altura del autor es aniquilar, cito, de esa novela tan peculiar titulada Lucinde de Friedrich Schlegel, es aniquilar lo que llamamos orden, apartarlo lejos, arrogarme sin tapujos el derecho a una sugerente confusión y reivindicarla con los hechos. Fin de la cita de la Lucinde. Pero condensar los propósitos del proyecto cultural del joven Schlegel como una unidimensional destrucción del orden no parece fiel a su obra. Por el contrario, la célebre ironía schlegeliana, que como bien señala Rosa Benítez, August Wilhelm, el hermano mayor, identifica de los Schlegel, identifica con un mero tropo retórico, emerge en su hermano Friedrich como una forma de vida, toda vez que una existencia libre remite a la parodia, a la manipulación y la metamorfosis de las normas que atraviesan el cuerpo social en forma de valores, pero también de relatos e ideales, ¿no?, como nos recordaba ayer Germán, una raíz cuadrada que encierra un potencial infinito, ¿no? Esa es la fórmula matemática, digamos, la fórmula algebraica, ¿no?, de la ironía misma, ¿no?, que se presta también a esa presentación sígnica, ¿no?, precisamente porque nos descubre que todo es signo, que estamos rodeados de signos y que jugamos con los signos y que los signos también nos hacen sufrir, ¿no? El descubrimiento de esta inextirpable unión entre norma, vida y lenguaje explica, a mi entender, la afirmación en los fragmentos de 1797, estoy pensando en el 108 en concreto, según la cual, en la ironía, heredera del método socrático, todo debe ser broma, nos dice Schlegel, y todo debe ser serio. Todo debe resultar cándidamente sincero y profundamente simulado a la vez, ¿no? Cito la edición de Marbot de los fragmentos de Schlegel, en lo que se puede oír fácilmente el estertor del parágrafo 45 de la crítica del juicio kantiana. Productos literarios como el Quijote o el Wilhelm Meister pertenecen a esta hibridación para Schlegel. La eticidad pomposamente acuñada por Hegel manifiesta efectivamente algo muy lúdico y muy serio al mismo tiempo. La Sittlichkeit es seria también, pero al mismo tiempo también es muy cómica, ¿no?, tanto como la vida, y especialmente la vida en sociedad. A mi entender, cabe advertir en este punto una diferencia de peso que separará la ironía de Schlegel del cultivo de la ilusión cómica en autores como Jean-Paul o Tieck. Cuando en El gato con botas, por ejemplo, el rey le pide a la princesa que le libre mediante la mera aplicación de su fantasía de las orugas que incomodan su contemplación del paisaje, se estará abogando por ganar una mirada sobre el mundo en la que cierta figura del mismo se rasga con ayuda de la ficción, permitiendo al sujeto disfrutar de la liberación de un estado de cosas que no satisfacía sus deseos. La poesía como humor, digamos, a diferencia con matices, creo, con respecto a la ironía, viene, digamos, a suspender por un momento las formas objetivas del mundo, los estados objetivos, ¿no?, de la realidad. Pero a diferencia del pathos cómico, la ironía no tiene como punto de vista predominante la satisfacción de las necesidades del sujeto. No quiere hacerlo feliz, no quiere satisfacerlo en un momento dado, sino más bien estabilizar
la experiencia de que podemos jugar con la norma hasta liberarnos de ella personalmente, no estamos muy seguros de si también socialmente, aunque ésta siempre vuelva a impactar con fuerza sobre nosotros en virtud del poder simbólico con que la ha revestido una entera sociedad. La lucidez de Schlegel, al recordar que es imposible librarse del sistema, resulta tan letal para el espíritu, nos dice el fragmento 121 del Ateneum, que también se citó ayer, ¿no? Resulta tan letal para el espíritu, dice Schlegel, tener un sistema como no tener ninguno, ¿no? Es reveladora de su acercamiento, del tipo de acercamiento al orden social. En su correspondencia, Schlegel se esfuerza también por indicar que el espíritu del sistema no significa propiamente caer rendido ante los rituales sádicos del sistema mismo. Por este motivo no es de extrañar que la ironía se acompañe de notas tragicómicas desde el momento en que ofrece un enfoque amplio sobre la vida en sociedad, como ha señalado también Domingo Hernández, ¿no? Otro profesor de la Universidad de Salamanca, al denunciar la injusticia hermenéutica con que Hegel la trata, la unidimensionalidad que le da la ironía de Hegel en sus lecciones de estética, como veremos enseguida. En sociedad vivimos y también morimos cada día, y a veces morimos viviendo, ¿no? Morimos teniendo que vivir de cierta manera, ¿no? De lo que Schlegel muestra tener una conciencia perspicaz. Y de esta experiencia completa de la conciencia, de esta, en un guiño voluntariamente hegeliano por mi parte, de esta experiencia completa, exhaustiva de la conciencia, debe dar cuenta la ironía, más allá de las caricaturas que Hegel se esfuerza en dedicarle. Precisamente Hegel dedica consideraciones duras a lo que considera una suerte de ocurrencia witzig, una ocurrencia, en fin, humorística, ingeniosa, ¿no? Graciana, diríamos, en la cultura barroca castellana, más bien, ¿no? Del menor de los Schlegel, a la que, sin embargo, acusa de llevarse por delante buena parte de las junturas de lo sustancial que hay en el mundo civil, ¿no? También es muy sintomático, ¿no? Que precisamente ese genio divino que se cree Schlegel pues resulte tan peligroso para un pensador del sistema, de la sociedad, de la eticidad como es Hegel, ¿no? Es sintomático que determinados personajes den tanto miedo. Ejemplifican bien este juicio observaciones como las siguientes de las lecciones de estética de Hegel, en las que se declara que el paso por Fichte había abonado lo siguiente. Le concedemos la palabra a Hegel, ¿no? El yo, ese paso por Fichte había abonado que el yo pueda permanecer dueño y señor de todo, y ni en la esfera de la eticidad, ni de la legalidad, ni de lo humano, ni de lo divino, ni de lo profano, ni de lo sagrado, hay nada que no haya de poner primero el yo, y que por tanto no pueda igualmente ser destruido por el yo. Por eso todo lo que es en sí y para sí es solo una apariencia, no verdadero y efectivamente real por sí mismo y a través de sí mismo, sino un mero aparecer a través del yo, a la libre disposición de cuyo poder y arbitrio permanece. Y este virtuosismo de una vida irónico-artística se aprende ahora a sí mismo como una genialidad divina para la que toda y cada una de las cosas no es más que una criatura inesencial a la que el libro creador, que se sabe comprometido con nada, no se ata, pues puede tanto aniquilarla como crearla. Quien adopta la perspectiva de genialidad divina mira ufanamente y con desprecio a todos los demás hombres, quienes son declarados limitados y lerdos en la medida en que para ellos el derecho, la eticidad, etc., valen todavía como fijos, obligatorios y esenciales. Fin de la cita de las lecciones de estética de Hegel con esta dedicatoria tan evidente, ¿no? Tan dirigida al pequeño de los Schlegel. El saldo arrojado por esta opción estética y vital no puede ser otro para Hegel que la desertización de la existencia en aras de la extensión de la vanidad, que va languideciendo el espíritu de un sujeto que carece de puentes para recuperar el contacto con los otros. Hegel, que desconoce los argumentos próximos a los suyos, por otro lado, que ya Schlegel había dirigido en 1796 al Voldemar de Jacobi, en la reseña al Voldemar de Jacobi, alude en esas mismas páginas al profesor de la Universidad de Berlín, alude Hegel, después de hablarnos de manera más o menos críptica de Schlegel, alude a Solger, a este profesor de la Universidad de Berlín, Karl Wilhelm Ferdinand Solger, autor del ensayo de estética Erwin, como una alternativa a los apóstoles de la ironía como Schlegel, toda vez que Solger
había propuesto a tal fenómeno como reino de la negatividad, que Hegel estaba dispuesto a convertir en un momento implicado en el despliegue completo de la idea, naturalmente, ¿no? En una parte, en una dimensión superada, digamos, por el subidón especulativo, ¿no? El movimiento especulativo, ¿no? Por el contrario, como estoy intentando apuntar, Schlegel no encuentra en la ironía el camino expedito para huir de la normatividad social. No se la quiere quitar de encima porque sabe seguramente que eso es imposible, ¿no? Que el juego necesita de la norma, como la norma necesita del juego, como Apolo necesita de Dioniso, ¿no? En definitiva, como buen conocedor de la cultura griega. Schlegel no encuentra, digamos, en la ironía ese camino expedito para deshacerse de las normas, sino más bien para advertir que el poder primordial de esta reside en el lenguaje, que si bien puede desprenderse de sus supuestos ideológicos, en realidad sustituye siempre una soberanía por otra. Como leemos en los Jugendschriften de Schlegel, a menudo las palabras se comprenden mejor a sí mismas que aquellos que las emplean, ¿no? Por ello, como también leemos en el fragmento 983 de los Cuadernos Literarios, criticar significa comprender a un autor mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo. Una declaración de principios que Kant, seguramente Kant tiene la culpa de esto, como de tantas cosas, ¿no? Cuando hablamos de esta época, que Kant también había practicado con respecto a la noción de idea en Platón en su primera crítica. Y un indicador, por otro lado, que da sentido al entero camino intelectual de Schleiermacher, ¿no? Esta noción de la crítica como segunda oportunidad, como reencuentro con el sentido verdadero, auténtico de un texto, con la verdad de un texto, es digamos, un referente continuo, ¿no? Es un motivo recurrente en la época. Y eso es por algo, es síntoma de algo, es síntoma, digamos, de una exigencia compartida. Como señala Germán Garrido, voy a citar de la página 20, ¿no? de su estudio introductorio, de la reciente edición en ACAL, de los Cuadernos Literarios de Schlegel, lejos, cito a Germán, lejos pues de reducirse a un mero juego de espejos, la ironía fundamenta el procedimiento de una crítica preocupada en extraer la lectura más completa posible de la obra y no en medirla por su adecuación a un ideal valorativo. Me parece importante señalar esta ruptura entre, digamos, una belleza, una estética que se presenta como, digamos, alcance, como consecución de un ideal, frente a una belleza que más bien necesita de la segunda navegación y de una tercera navegación, es decir, necesita volver y retornar constantemente sobre ella, sobre la forma, sobre la figura, porque siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? Somos actores del lenguaje, incapaces de controlar mediante la subjetividad el alcance de ese no yo que, sin embargo, constituye nuestro mundo. Esa certeza será la que permita a Schlegel, a mi entender, sostener en ese famoso fragmento 216 del Atheneum, que en ese texto casi posmoderno, en el mejor de los sentidos de la palabra, la Revolución Francesa, la doctrina de la ciencia de Fichte y el Meister de Goethe son las tendencias más grandes de la época. Quien se escandalice por esta clasificación y a quien no le pueda parecer importante ninguna revolución que no sea ruidosa y material, no ha alcanzado la amplia y elevada perspectiva de la historia de la humanidad, ¿no? Este es un texto conocido de Schlegel, que creo que lo coloca a la altura de autores como Raymond Williams, como Terry Eagleton, como Frederick Jameson. Es decir, está leyendo su época, está leyendo los signos de su época, ¿no? De una manera admirable, de una manera completamente contemporánea, salvando esas distancias que necesariamente, como ayer recordaba Germán, tenemos que salvar y que tenemos que subrayar en la medida en que ya no somos románticos, ya no podemos ser románticos, pero podemos entender esta resistencia social, a la norma social que presenta y que encarna el círculo romántico. Este pensamiento anuncia en realidad la imagen dialéctica, a mi entender, de Benjamin, ¿no? Al encontrar en determinadas obras y acontecimientos históricos una suerte de encarnación del signo histórico al que se había referido enigmáticamente Kant, como en tantos otros textos, ¿no? Kant es un gran productor de digamos, esa tensión, ¿no? De no saber muy bien lo que está diciendo, pero todo está, digamos, muy revestido de solemnidad, de seriedad y
en fin, la escritura de Kant, como sabemos muchos, pues hechiza, ¿no? Y hechiza muchas veces más por lo que crees entender que por lo que te está diciendo realmente, ¿no? Y Kant se había referido muy enigmáticamente a ese signo histórico, es una palabra un tanto pomposa, es una palabra prometedora, que luego cuando se lee el texto de la segunda parte del conflicto de las facultades, se advierte pues, bueno, que el signo histórico es la revolución, pero es un estado de ánimo un poco difícil de entender, porque no son los revolucionarios actuando, son los que se quedan en casa, pero los que se quedan en casa que no se sabe muy bien si es que quieren ir a la calle. Es decir, en Kant siempre encontramos, digamos, esa inhibición, ¿no? Esa autoinhibición. Eso también me parece importante, ¿no? para acceder a Kant, un Kant por lo menos que no nos aburra, ¿no? Que no es poco, que no nos aburra en el presente, ¿no? Este mismo método nos ayuda también a leer a este autor, a leer al propio Kant a una nueva luz, al identificar en su obra, por ejemplo, algo que me parece magnífico en Schlegel, que vemos en el fragmento 873 de los cuadernos literarios. Encontrar en Kant nos anima a reconocer Schlegel repeticiones musicales del mismo tema. Esto me parece magnífico, ¿no? Porque creo que Kant se presta a esa lectura, ¿no? Hay, precisamente porque hay hechizo, porque hay búsqueda de intento de hechizar al lector, hay muchos señuelos, es decir, hay muchas apariciones de la reflexión, de digamos, momentos en los que el principio trascendental no da la cara, es difícil reconocerlo, hay que realizar una catábasis, como ocurre con el principio trascendental de la finalidad. Entonces, se repiten muchas veces conceptos que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con la producción de sentido. Y creo que ahí Schlegel da en el clavo, ¿no? Repeticiones musicales del mismo tema, ¿no? Hay como ritornellos kantianos, ¿no? que Schlegel reconoce muy bien. Lo que permite identificar el interés por fundar la conformidad afín, esa famosa Zweckmäßigkeit, de las formas empíricas del mundo con arreglo a las reglas lógicas desde un principio trascendental, que regule eso que también un poco enigmáticamente en el parágrafo 76, no recuerdo ya muy mal, de la crítica del juicio, Kant presenta como la legalidad de lo contingente, como una repetición de la operación que impulsa la deducción trascendental de las categorías, una repetición de la deducción trascendental, digamos, el gesto radical característico del esquematismo trascendental, pero repetido al nivel, digamos, de lo que más se hurta al concepto, de lo que más se hurta a la generalidad del concepto. Kant no fue capaz de analizar la densidad poética que circulaba en la arquitectura que otorga al proyecto crítico y reaccionó hostilmente a los acercamientos de los jóvenes exaltados que veían en su obra el cumplimiento de una profecía de regeneración espiritual, ¿no? el Moisés de una nación, ¿no? Como esa figura mosaica, ¿no? En la que le reconoce el propio Hölderlin. Lejos del respeto al pensar condicionado por sus rasgos mecánicos, el cuidado por la reflexión conduce a Schlegel a identificar en piezas de la filosofía kantiana e idealista momentos cargados de magia y promesa de futuro, en los que el tiempo puede cargarse de sentido y abrir paso a una reflexión infinita, que olvida gozosa la frustración de no poder consumar una posición del sujeto sin resto. Un viejo sueño idealista, ¿no? Poner al sujeto sin resto, poner al sujeto pero sin que haya, digamos, esa fricción que veíamos también muy claramente en la ponencia de Robert Caner, ¿no? Ese resto y esa fricción que da sentido, digamos, a la infinitud romántica, a la infinitud de Novalis, pero también a la infinitud irónica de Schlegel. La meditación filosófica y poética de Schlegel descubre que si algo en la historia es retórica, es retórica, y si la eticidad cuenta con instrumentos para disciplinar los ánimos, estos remiten a exhortaciones, esto es, a discursos atravesados por una pedagogía que persigue imponer un sistema de creencias a la sociedad. Esos son los motores de la historia, de la sociedad, de la política, pues toda comunidad genera una teología a su altura. Y sin liberar la religión, como nos anima también Schlegel, no podrá liberarse nunca el cuerpo social. Intento explicarme mejor. Por ello, como dice el fragmento 244 de Cuadernos Literarios, la crítica moderna debe tender a lo absoluto como lo hace la poesía. Esto es, corresponder a los propósitos de la poesía trascendental que Kant y Fichte fueron incapaces de articular respectivamente con la historia y con una espera infinita.
Y la historia siempre es una espera infinita, un ciclo inmenso en el que se suceden los gestos de la existencia humana, desde los más ilustres a los más insignificantes. Si para Schlegel la poesía madura de Schiller rendía una pleitesía intolerable a categorías morales periclitadas, las relaciones entre sexos se encontraban en busca de una nueva religión, en la que el intercambio de los roles sexogenéricos pudiera actuar como preámbulo. La ambigüedad pasaba a ser así la clave del movimiento dialéctico y especialmente de la figura que el sujeto acaba por adoptar una vez se socializa. Naturalmente, la lucha por la emancipación promovida por el Círculo de Jena, liderada por las Universitätsmannseelen integradas en el mismo, cuenta con evidentes limitaciones desde la mirada contemporánea, desde una mirada feminista contemporánea, pero en ningún caso pasa por encima de la violencia que los vínculos sociales establecidos como legítimos generan en las mentes y en los cuerpos de las mujeres especialmente. En este sentido, puede decirse que la ironía no salva al sujeto del infierno que también representa el orden social, sino que, por el contrario, abre la puerta a espacios densos metafísicamente, como es el de la mitología religiosa, como líneas de fuga con respecto a una dialéctica que inflige dolor, en la que la sonrisa ante la parodia no elimina la angustia de la condena pública ni la persecución. La defensa de la formación intelectual de las mujeres que Schlegel acomete en su carta sobre la poesía dedicada a Dorotea, entonces a Humbeit, comporta un corolario religioso que revela una carta escondida en el argumento del pensador. Leo un extracto de este texto, de los más conocidos, de los siempre reeditados, como recordaba Germán, ¿no? de Schlegel, los que siempre se reeditan, ¿no? sobre la poesía a Dorotea. Recuerdo, dice Schlegel, recuerdo ahora muy vivamente mi atrevida afirmación de que la filosofía es indispensable para las mujeres, puesto que para ellas no hay ninguna otra virtud que la religión, y a esta solo pueden llegar por medio de la filosofía. Te prometí entonces demostrar, como suele decirse, este pensamiento, o desarrollarlo más cabalmente que como puede hacerse en una conversación. Voy a cumplir ahora mi promesa. Fin de la cita. Lucinde me parece un paso en esta dirección, en este cumplimiento de la promesa de Schlegel, en el que va a mostrar por qué la educación en religión, en una nueva religión, es necesaria para la emancipación intelectual, pero también social de las mujeres, en la que la ironía va adentrándose cada vez más en los espacios dominados por una teología de los espíritus. En la fantasía ditirámbica sobre la situación más hermosa, seguramente la pieza clave de esta obra, Schlegel pone en boca de Julius la siguiente interpelación de la emancipación que Lucinde exhibe con respecto a las normas propias de su género. Le dice lo siguiente, Julius, a su amada, a Lucinde: en ti he encontrado todo y más de lo que era capaz de desear, pero es que tú no eres como las demás. Nada sabes de aquello que la costumbre y la ofuscación denominan como femenino. Salvo algunos pequeños detalles, la feminidad de tu alma reside únicamente en atribuir a la vida y al amor un gran significado en ambos casos. Tú sientes todo entera e infinitamente. Nada sabes de escisiones. Tu ser es uno e indivisible. Por eso eres tan seria y tan alegre. Fin de la cita. La encarnación en Lucinde de todas las cualidades que Julius podría admirar y desear en una compañera sobrepuja el terreno de la ironía para desembocar en el goce de un ser humano perfecto, porque integrador de los dos géneros. El siguiente pasaje hace de la aplicación de la ascesis irónica al plano erótico un anuncio de la perfección de los amantes. Es un texto muy conocido, ¿no? Seguramente de los más conocidos de Lucinde, de este experimento literario, ¿no? que es también Lucinde. Una entre todas es la más graciosa y hermosa alegría, ¿no? nos dice Schlegel aquí. El intercambiar los papeles y competir con infantil placer para ver quién puede emular más fielmente al otro y ver si a ti te sale mejor imitar el aplomo protector del hombre o a mí la incitadora entrega de la mujer. Pero ¿acaso sabes que este lindo juego tiene para mí otros atractivos completamente distintos de los que le son propios? No es meramente el placer de la extenuación y la anticipación de la venganza. Yo veo aquí una maravillosa y fecunda alegoría de la culminación de lo masculino y lo femenino en la humanidad más acabada
y plena. Podríamos poner perfectamente, el propio Schlegel lo hace, ¿no?, en relación, fragmentos del Ateneum, ese famoso, digamos, esa especie en fin, catálogo de reglas religiosas, ¿no?, que se asocian precisamente a esta inversión de los roles de los sexos, ¿no?, que encontramos en los fragmentos y que ponen por escrito, digamos, confirman la seriedad con que se toma este experimento, digamos, esta butad incluso podría parecer, ¿no?, alguien como Schlegel. El anhelo del infinito exige aquí la elección del idilio como forma literaria, naturalmente, como ha señalado José Luis Villacañas en un texto ya antiguo del 87, La quiebra de la razón ilustrada, pero donde se encuentran líneas muy interesantes, muy sugerentes para analizar esta época. La unidad con el otro, cito un extracto de este libro de Villacañas, publicado en Cincel, de la página 60. La unidad con el otro, por tanto, es el teatro en el que nos reconciliamos con nosotros mismos y tenemos en la mano realizado el ideal pasional del andrógino, ¿no? Eso que comenta Villacañas, eso que nos está presentando realmente Schlegel en esas páginas conocidas de Lucinda. Esa es la forma simbólica deseada también por la poética trascendental. Pero la consecución de este éxito poético de la experiencia erótica no evitará el sufrimiento que desata sobre las almas más sensibles la rígida moral civil vigente en la sociedad alemana de comienzos del siglo XIX. Seguramente la figura de la judía prusiana Rahel van Hagen resulta paradigmática aquí. Hannah Arendt encontrará en ello una suerte de trasunto de su propia experiencia personal de desarraigo en la Alemania totalitaria, en la Alemania ya insoportable para los judíos en los años 30, comienzos de los 30. Como se desprende del diario de Rahel, el dolor procedente de su pertenencia al pueblo judío y el atosigamiento para asimilarse a la población cristiana de su sociedad encuentra un bálsamo a lo largo de su vida en la libre conversación mantenida durante años con los tertulianos del salón berlinés, en que recibía primero de soltera, más tarde como esposa del joven publicista y diplomático prusiano Karl August van Hagen, ¿no?, donde recibía a esos contertulios que realmente nos permiten diseñar un mapa intelectual de la época, ¿no? Pero la felicidad de la comprensión celebrada y cultivada en ese espacio de intercambio discursivo no fue capaz de modificar en lo más mínimo la barbarie asimilacionista que Arendt describe con detalle en obras como Los orígenes del totalitarismo y, por supuesto, en esa biografía peculiar, ¿no?, de la propia Van Hagen, de la propia Rahel Levi Van Hagen. Como señala el personaje Marcos del diálogo sobre la poesía, de esta obra del 1800 de Schlegel, la representación es cosa del arte, si se quiere como si no se quiere. Parece una afirmación importante, ¿no? Quizá no podamos escapar a la representación, quizá la condición humana no puede escapar a la conversación porque tampoco puede escapar a la representación, porque nuestra condición es simbólica, ¿no? Un poco a la manera de Cassirer, ¿no? No podemos elegir vivir entre representaciones y vivir con arreglo a representaciones y normas, ¿no? La representación en este texto, en esta breve afirmación del personaje Marcos, ¿no?, tan humanista, ¿no?, de ese intercambio de palabras, así como a la manera de Salutati, a la manera de Leonardo Bruni, ¿no?, que encontramos en este Schlegel que juega, digamos, que lanza guiños al clasicismo. La representación se evoca aquí como Darstellung, capaz de esclarecer y trasladar a otros la Vorstellung, o representación interior de un sujeto, y por tanto salir del infierno en el que puede hundirnos la Vorstellung a el horizonte, digamos, más amplio, el horizonte más social de la Darstellung, una representación que revestimos para presentarla en sociedad, ¿no? Sería un poco ese el mensaje. Pero precisamente por ello la representación no está en condiciones de impedir la descarga de la realidad circundante, sobre todo de la realidad normativa circundante, sobre el frágil equilibrio psíquico del sujeto. Que la representación como Darstellung, no ya como Vorstellung, como Darstellung, es muy pobre. Es mucho, porque es lenguaje y todo es lenguaje y vivimos en el lenguaje, pero como bien saben, ¿no?, los profesionales del derecho,
el derecho se encarga de seleccionar piezas discursivas y convertirlas en ley, convertirlas en norma impositiva, norma a la que no puedes escapar, que no es una norma de gusto, es una norma civil, de aplicación civil, ¿no? Y de la que depende el orden de la sociedad. Creo que esta es la clave, ¿no? También para entender ciertas deficiencias, insuficiencias, ¿no? Por mucho que podamos apreciar a Schlegel de la crítica social de este primer romanticismo, ¿no? Schlegel define la sociabilidad en el fragmento 1547 de los Cuadernos Literarios como amar a todos en broma. Pero vidas como la de Van Hagen o como las de Henriette Hertz o la propia Dorothea Mendelssohn precisaban de un calor que solo suministra la legibilidad normativa. Esa carencia revela seguramente una de las principales limitaciones del discurso de la crítica social puesta en obra por la Früh Romantik, como decía antes, ¿no? La semblanza que Arendt suministra de Schlegel en la biografía de Raël Lévy, Van Hagen, primero Frederick y después Van Hagen, hermana su obsesión por construir una existencia eminentemente poética de la mano de la denuncia de la mala poética contenida a su vez en los dictados morales y civiles. Leo un extracto del texto de Arendt, terminado en los años 30, prácticamente terminado, salvo 2 capítulos a comienzos de los 30, es decir, cuando ella huye de Berlín, cuando huye de Alemania y que luego, pues, promovido por su segundo marido, por Blücher y por el propio Benjamin, pues le añade esos 2 capítulos ya en el exilio parisino y finalmente termina la obra, ¿no? Ya pues a finales de la década de los 30. Leo un extracto, como digo, de esta semblanza, de esta especie de silueta, como le gustaba decir a Arendt, una silhouette que dedica a Friedrich Schlegel. Friedrich Schlegel, nos dice Arendt, no soportó envejecer, no soportó la monotonía de vivir, no estaba hecho para luchar contra el tiempo. Su magia solo resistía a la engañosa realidad del instante. Schlegel tenía el mismo magnetismo personal que también hizo famosa a Raël en aquellos días. También ella, una vez petrificada, supo adaptarse a las exigencias del instante. Era capaz de cautivar a todos los que se acercaban a ella. Estaba en todo momento a la altura de la abigarrada mezcla que se daba cita en su salón. Estaba en su elemento cuando obligaba a todos y cada uno de sus invitados a decir solo lo que en cada momento se consideraba correcto, un poco como en la figura femenina, ¿no? La baronesa, ¿no? De las conversaciones de emigrados, ¿no? Del propio Goethe, ¿no? Que no se diga nada que ofenda, que no se diga nada, que el aristócrata no diga algo que ofenda al burgués que quiere promocionarse socialmente, que el banquero, el político no amenace la existencia del artista, ¿no? Que se genere esa armonía, se genere esa conversación pacífica, a pesar de que la sociedad no lo promueva, ¿no? Sigue diciendo Arendt, la magia solo tiene poder sobre las personas, pero es impotente con el tiempo. No puede ordenarle que se detenga, ni impedir que nos hagamos viejos. Es un texto muy hegeliano el de Arendt, ¿no? Porque el tiempo es la historia, ¿no? El tiempo en realidad lo decide el espíritu, ¿no? Un espíritu invisible que se va apoderando de los personajes y de las épocas, ¿no? Para encarnar en ellos su ser, ¿no? Ni impedir que nos hagamos viejos, ni la absurda regularidad a la cual finalmente sucumbimos si no tenemos la dudosa suerte de morir jóvenes. Fin de la cita de Arendt. El parecer de Arendt vuelve, como en el caso de Hegel, a pasar por alto, a mi juicio, rasgos que sin embargo son patentes en el uso de la retórica preconizado por Schlegel. Lejos de quedar hechizado este autor por la magia del momento en que el entretien infini del linaje de Maurice Blanchot entre Julius y Lucinde triunfa, este autor, ¿no? Schlegel, objetiva en la práctica irónica una suerte de duelo interior que no se apagará nunca y que tiñe de melancolía su temprana inspiración fichteana. Más allá de la polémica desplegada por Manfred Frank y Friedrich Weissner, en relación con los puentes existentes entre idealismo y romanticismo, Schlegel sumerge el proyecto crítico kantiano como proyecto cultural en las aguas del proceso histórico.
de la misma manera que encuentra en la autoposición del yo, en Fichte, una operación infinita, en la que el ser humano se encuentra consigo mismo de la mano de los gestos y discursos que intercambia con otros en sociedad, dando muestra de que las reglas del mundo son contingentes, tarde o temprano mueren, pero pertenecen a un latido y tendencia espiritual que emergen allí donde hay humanidad. Como también recuerda Walter Benjamin, Novalis escribía en 1797 a Schlegel: ha sido llamado para proteger de la magia de Fichte a los florecientes pensadores del sí mismo, lo cual no es poco, no es poca tarea, no es poca carga. Benjamin supera por su parte en la interpretación que realiza de Schlegel las limitaciones del juicio que Hegel dedicara a esta versión de la ironía, desde luego muy distinta a la de, digamos, ese conservador Zolga, ¿no?, en la que éste encuentra una expresión romántica de la marginalidad cínica. Habilita esa superación la distinción benjaminiana entre la ironía del material, que enfoca el poder corrosivo del humor, que se dirige, digamos, define el poder corrosivo del humor, y la ironía de la forma, que hace de la ambigüedad el principio que le da la regla al arte, como el viejo genio kantiano, a las que describe así Benjamin en su ensayo sobre la crítica de arte en el romanticismo alemán. En esta clase de ironía, que nace de la relación con lo incondicionado, no se trata, por tanto, de subjetivismo y de juego, sino de la asimilación de la obra limitada a lo absoluto, de su plena objetivación al precio de su ruina. Esta forma de la ironía procede del espíritu del arte, no de la voluntad propia del artista. Se entiende por sí mismo que, al igual que la crítica, solo puede exponerse en la reflexión. Reflexiva es asimismo la ironización del material, pero esta estriba en una reflexión subjetiva, lúdica, del autor. La ironía del material aniquila al material, y es negativa y subjetiva. Positiva y objetiva, en cambio, es la ironía de la forma. Fin de la cita. Desde la objetivación de la ironía de la forma, la Sinnphilosophie alberga en su interior una manera de hacer historia que seguramente acabe por malograr las expectativas de Schlegel de construir una teoría de la crítica suficientemente autónoma con respecto a la filosofía y la religión. Pero también es una manera fértil y original de explorar las raíces del sentido que circula en los signos que vertebran una época. Quisiera apoyarme en el saldo que arroja la presentación de Germán Garrido, que Germán Garrido ha dedicado a su versión de Cuadernos Literarios, donde leemos la siguiente valoración de la evolución conservadora de Schlegel, de cuya mano la especulación reflexiva parece refugiarse en la seguridad que ofrece la historia, en el segundo Schlegel, podríamos decir, en el Schlegel maduro. Cito un extracto de la página 49 del estudio introductorio de Germán, donde nos dice lo siguiente, ¿no?, a propósito de este giro, ¿no?, de este desplazamiento del Schlegel maduro, de la filosofía, de la poesía a la historia, ¿no?, al suelo seguro de la historia, por así decir. Al partir de una perspectiva individual, en su búsqueda de un sentido definitivo a través de los textos y las tradiciones culturales, el crítico ve inevitablemente escamoteada su meta una y otra vez. En el cierre entre sistema e historia, esta última deja siempre un excedente que obliga a renovar indefinidamente la búsqueda. No es solo que la crítica contemple de entrada una dimensión histórica, sino que esa dimensión desborda por fuerza toda clausura. Así se entiende que Schlegel fuera sustituyendo paulatinamente el papel de crítico por el de historiador en sus obras de madurez. Fin de la cita. Extraigo, y ya termino, extraigo como balance de estas líneas de Germán, que la crítica literaria cultivada por el joven Schlegel ilumina no solo la historicidad de la tradición textual, sino también la historia como texto, en el que quedan registradas las tendencias que resumen los estados de ánimo y creencias compartidas que caracterizan a una época determinada, desde las más ilustres al gesto del ser más pequeño, del niño que recordábamos también ayer, ¿no?, que aparece en uno de los fragmentos de Schlegel. Se trata de una apuesta transformadora a nivel social, pues también un intérprete tan cercano a Schlegel como Benjamin, como el Benjamin que he manejado tanto quizá como Arendt, desemboca en la práctica de una historia en clave dialéctico-materialista, como método apropiado para identificar las ocasiones revolucionarias que laten en el presente.
Creo que esta dialéctica histórico-materialista de Benjamin tiene mucho de Schlegel, sigue muy de cerca a Schlegel y seguramente ese será uno de sus principales conflictos con la Escuela de Frankfurt, con la incipiente Escuela de Frankfurt, con Adorno por de pronto, ¿no? Ciertamente en Schlegel la historia termina por suministrar más ocasiones para insistir en la tensión entre lo finito y lo infinito que para romper con las lógicas de la exclusión social, por ejemplo, y renovar el paisaje ético circundante. Pero esa tensión encuentra su topos más apropiado en el fragmento, en el que la estructura que sostiene lo que denominamos real se revela en el fogonazo del instante, como una iluminación profana, impulsada esta vez por el poeta trascendental, no por el teólogo, tampoco por el político. Posiblemente Arendt tenga más razón de la que parece en relación con la debilidad de los instrumentos empleados por el Círculo de Jena para enfrentarse a la sociedad y la historia. Pero la confianza en la magia del Witz, del ingenio y del desengaño graciano, de estirpe graciana, que, como bien sabemos, tiene más éxito en territorios germanos, más se secunda, digamos, más ahí, ¿no? En figuras como Schopenhauer, que incluso en territorio hispano, que comporta con respecto a la auctoritas del pasado, del ingenio y del desengaño graciano que comporta con respecto a la auctoritas del pasado, interrumpe una experiencia un tanto pasiva del decurso histórico para inaugurar otra en la que la libre conversación y el compromiso sin filosófico entre diversas disciplinas confirma que todo lo que llega a ser responde a una figura retórica. Esto es, se resuelve en energía psíquica deseosa de estabilizarse con ayuda de las formas del mundo, ¿no? Es un gesto también muy de Pessoa, ¿no? Muy del el libro del desasosiego, ¿no? Este hallazgo de la Frühromantik transmite que el cuerpo social, que ya no es la polis griega, no es la polis ateniense, ni los ideales de simplicidad y nobleza de Winckelmann, desea y siente colectiva e individualmente este descubrimiento de que el cuerpo social, la comunidad que somos, desea y siente de manera colectiva, pero también individual, reflejando en el lenguaje las fuerzas por las que se rige, al tiempo que aquellas que podrían extraer de este éter discursivo el mejor potencial. Pero como Arendt no deja de recordar a raíz de su lectura de los autores del primer romanticismo, esa palabra no estaría en condiciones de salvar a nadie de la barbarie de la exclusión social, al entender que el juego es la clave de bóveda del orden, de la eticidad, del orden, de la normatividad social, y no estabilizar materialmente la tríada de principios republicanos como fuente de derechos para la humanidad en su conjunto. Seguramente esa estabilización material de la tríada republicana, de la igualdad, de la libertad, de esa independencia civil buscada, digamos, por el propio ideario kantiano, por el propio derecho, por el propio Estado republicano que también está promoviendo Kant, no forma parte de esa poetología, de esa teoría poética de Schlegel, pero naturalmente creo que ahí encontramos una fuente de conflicto importante que también genera, digamos, esa confrontación y esa desidentificación nuestra, ¿no? Cuando volvemos a los textos de Schlegel y a estas formas sociales que tienen que ver con la celebración, con la conversación, que tienen que ver con el juego, pero como seguramente recuerda bien la Arendt de Hombres en tiempos de oscuridad, ese famoso discurso que ella da cuando le entrega la ciudad de Hamburgo el premio Lessing, quizá esa conversación, ese refugio en la conversación, ese refugio, digamos, en la palabra compartida con los que digamos, son como nosotros, con los que nos entienden y también con los que no nos comprenden, pero no nos comprenden de una manera, digamos, como muy íntima, es decir, respetan el mismo infinito al que nosotros somos sensibles. Esa conversación es digamos, el consuelo de los parias, ¿no? Es el consuelo de los excluidos, es el consuelo de los que en realidad no pueden disfrutar de la condición ciudadana, ¿no? Y esa filía, naturalmente, tiene unos componentes estéticos y un aprendizaje, entraña un aprendizaje civil, político importante, pero también, como decía antes, es el nombre de una derrota, es, digamos, expresión de
de haber sido derrotados por la normatividad vigente, ¿no? Por la normatividad civil, ética, política vigente. Así que bueno, esto es lo que quería presentaros y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Nuria. Bueno, son innumerables las cosas que podría preguntar y comentar, pero vamos un poco mal de tiempo y no sé si, para dar preferencia por si hay alguna persona que quiera hacer alguna cuestión. ¿No? ¿Sí? Bueno, primero, gracias, Nuria, porque pues ilustra bastante tu ponencia y además digamos que ataca un punto que es central y es si los estudios filosóficos sobre Schlegel no son un fuerte, pues mucho menos como entre su pensamiento político y lo que tiene de potente. Yo quisiera preguntarte en este ámbito de la sociabilidad, según la entiende Schlegel, por el rol que podría tener el entusiasmo en la comprensión de esa nueva religión que él plantea. Por supuesto, la nueva religión de la que está hablando no es el cristianismo o un cristianismo futuro, sino que va de la mano de un tema que él trata en las ideas, y es el que ningún individuo se media a sí mismo, se satisface a sí mismo, sino que necesariamente pues encuentra su mediación en otro, no tiene el centro en sí, sino en otro. Y ese otro lo forma y él mismo, o sea, es decir, se trata de constituirse y reconstituir esa unidad de nuevo, sin esperar lograrlo, sino siempre como una tarea, pero a través del trato con el otro que le influencia y que lo anima en ese sentido, es decir, como que le insufla vida a través del ejemplo. De ahí viene pues la cuestión precisamente, que es lo que se entiende aquí por mímesis, y es que la influencia no es que el otro sea un ejemplo por la exterioridad no es que sea un ejemplo exterior, sino que lo que se busca imitar es su espíritu. En ese sentido uno se llena un poco de los otros, y eso constituye como un tejido social complejo, en el cual la sociabilidad precisamente se puede entender como un ámbito en el cual los individuos que componen un pueblo se influencian los unos a los otros, sin suponer necesariamente que la moralidad o la legalidad o las normas sean impuestas desde el exterior de una manera artificial, sino que surgen como desde abajo, no de una manera espontánea, inmediata, sino a través de mediaciones, de la mediación del otro. Sí, pues me parece muy buena cuestión, ¿no? Me parece que está muy bien visto esa voluntad de Schlegel, no de desentenderse, digamos, del plano de la construcción civil y política, sino más bien de reactivar las posibilidades de construcción de un tejido social por obra del gusto, por obra de la conversación literaria y no solo, por obra de esa centralización de la poesía como material de discurso, material de discurso compartido. En realidad lo que presentas, ¿no? Creo que es uno de los núcleos fundadores de la ambigüedad de esa conversación que Arendt descubre en el salón de Van Hagen. Por eso me parecen dos personajes, dos figuras tan unidas, ¿no? En realidad en la interpretación que Arendt le dedica a esa conversación infinita del salón. Como he intentado señalar, ¿no? Para Arendt, Schlegel no es central, Schlegel es uno más de los tertulianos, es uno más de los invitados al salón de Van Hagen, pero comparte con Rael, como comparte con Henriette Hertz también, una voluntad de encontrar en el espacio social, encontrar en el espacio incluso doméstico, en el interior de las casas,
reservar habitaciones en las cuales la comunicación, la libre comunicación, genera nuevos vínculos sociales. Genera vínculos que no tengan que ver con la asimilación, con la presión de la asimilación, con la voluntad de una mayoría religiosa protestante de ganar, digamos, el espacio a esa minoría, ganar para su propia esfera de valores la minoría que representaba la población judía alemana. Se intenta liberar una parte del oikos, y claro, eso es muy paradójico, pero es tan paradójico como cuando no hay salida a nivel social, hay que intervenir, hay que performativamente hacer algo, hay que reaccionar. Y la reacción de estas mujeres es algo así como, ya que, digamos, la sociedad, la normatividad vigente, la normatividad civil me quita el oxígeno, yo intento regenerar ese oxígeno con ayuda de algo que en realidad está tan a la mano y es tan cotidiano como una buena conversación, a la que se invita a miembros de clases sociales diferentes, en la que comparecen personas que de otra manera no se encontrarían en sociedad, porque unos desempeñarían servicios para los que han sido contratados por otros que ni siquiera les miran a la cara, que solo les dan órdenes, que solamente les quieren, digamos, para convertirlos en medios, ¿no? Como la famosa fórmula del imperativo kantiano, ¿no? No te olvides de convertir a los otros también en verlos también como fines en sí mismos, ¿no? Rael van Hagen, pero también Schlegel, pero también Henriette Hertz insisten en eso, insisten en que la sociedad solamente se transformará de manera radical y como necesitan los poetas, como necesitan los espíritus libres y los cuerpos libres, en caso de que encontremos un espacio en el que la diferencia social, la desigualdad económica, no es la ley, no es la regla que manda, la que impone todo, la que impone si podemos hablarnos, si podemos intercambiar argumentos, razonamientos. Y claro, naturalmente que ese espacio es un espacio prometedor, es un espacio muy seductor, pero no seduce a la historia, ¿no? Y creo que volvemos a las mismas dificultades, ¿no? A la historia seguramente no se la seduce, pero bueno, digamos que la impotencia y la desilusión y la decepción con este tipo de caminos apunta, digamos, a esa heterogeneidad tan fuerte, desequilibrio tan fuerte de fuerzas, ¿no? Las fuerzas de quienes quieren conversar, quienes quieren practicar la Sinnphilosophie y quienes realmente pues, pueden introducir el ruido y la furia, ¿no? En la historia y tienen los medios para hacerlo. En todo caso es un fenómeno, el fenómeno de la conversación, que a una persona tan implacable como Arendt también le seduce. Porque la propia Arendt, no exiliada en París, pues naturalmente los espacios en los que ella recibe consuelo y sobrevive son espacios de individuos desahuciados desde el punto de vista civil, es decir, espacios en los cuales uno se encuentra sin pasaporte, sin papeles, sin legibilidad, sin ciudadanía, sin legibilidad pública, ¿no? Y en esos espacios, precisamente, la filía lessingiana saca pecho, por así decir, y cumple su función. Arendt le reconoce la función a esa conversación que mantienen los parias, ¿no? Aunque, claro, reconoce esa conversación infinita, ¿no? Como en Blanchot podemos acabar, digamos, ¿no? en situaciones semejantes, ¿no? a las blanchotianas, en esa indecisión permanente. Eso no modifica, no transforma y sobre todo no mejora la vida de estas gentes, ¿no? La vida de los sujetos sin historia, por así decir, ¿no? ¿Vale? No sé si te respondo mucho, pero bueno, en cualquier caso es una cuestión que me parece crucial en esto, ¿no? En esta relectura, digamos, de Schlegel. Bueno, es un poco tarde, un poco bastante, pero yo solo quería, muy rápidamente, más que una pregunta abierta, una pregunta que te hago a ti, que me hago a mí mismo, ya dudando de lo que expliqué ayer, y bueno, y que creo que es un poco el meollo de
esta jornada, ¿no? Digamos, que es entonces la ironía entendida como ese movimiento pendular de destrucción y creación sigue sirviendo para dar cuenta de la exclusión, sigue sirviendo para alterar esa normatividad con la que terminabas tu exposición. Está claro que en esa sociedad en la que el matrimonio era una forma de servidumbre únicamente, básicamente y tal, sí servía para eso. Pero sigue pudiendo dar cuenta de eso, o como le comentabas a Alberto, justamente en ese salto de la ironía al fetiche se percibe que en una cultura capitalista esa forma de reflexión se diluye totalmente, ¿no? Digamos, en la propia lógica del capitalismo en el que estamos instalados, ¿no? Bueno, para mí es una cuestión que no sé si tiene respuesta o no, pero desde luego yo me voy hoy de aquí pensando en eso, vaya, sí, yo también, y me va a dar también mucho que pensar. Pues entonces, como es un poco tarde, vamos si te parece bien, a dar paso a la última ponencia. Muchas gracias otra vez, Nuria.